tenemos la parte de las magnitudes eléctricas. En la magnitud, pues bueno, por ahí aparece el nombre del lado izquierdo y el símbolo del lado derecho. Ok, aquí está. Tenemos el nombre y tenemos el símbolo y después la unidad de medida, tenemos el nombre y tenemos el símbolo, ¿no? Para la tensión vamos a estar utilizando el símbolo U. Para la fuerza electromotriz vamos a utilizar FEM o FEM. Para la diferencia de potencial va a ser DDP. Bueno, estas casi no las utilizamos ya que, pues bueno, no utilizamos unidades de medida bastantes grandes o bastantes importantes, perdón. También tenemos lo que es la intensidad, que es representada por una letra I. La resistencia está representada por una letra R. La potencia, vamos a representarla con la P. Y la energía eléctrica está representada por la letra E. La frecuencia es la que vamos a estar utilizando para poder medir los ciclos o el tiempo determinado para poder generar un cierto código que se esté ciclando y así sucesivamente. El periodo lo vamos a trabajar como una letra T. Después, la unidad de medida, así como nosotros lo tenemos, es del voltio. Vamos a utilizar la letra V, V de vaca. El amperio o el amper va a ser simulado con la letra A. El ohmio es utilizado con el símbolo de ohm. El vatio, la W. Vatio por segundo es W por S. Y el hercio, ciclos por segundo, HZ. ¿Sale? Estos HZ son los megahertz o los hertz que vamos a estar utilizando o vamos a estar calculando dependiendo de qué tanta potencia tengamos a la hora de transmitir un mensaje. Y el segundo con la letra S, ¿sale? Esas son todas las unidades que vamos a estar utilizando. Las más importantes es intensidad, resistencia y energía eléctrica, ¿sale? Y obviamente el volt o el voltio, el amperio y el ohmio son los que vamos a estar utilizando. Son los principales y los que me representan lo que es el cálculo de un circuito eléctrico o un circuito electrónico. Esta tabla, bueno, ¿qué es lo que me dice? Aquí tenemos el ohmio, el ohm. Vamos a estar midiendo ciertos componentes con este valor o con este símbolo. Bueno, ¿cuáles son esos? Pues vamos a ver. Tenemos que entender primero dos cosas, qué es la carga y qué es la corriente. La carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia, medida en coulombs. Bueno, esta carga la podemos ver que se está midiendo de esta manera. Una cosa es la carga y otra es la corriente. Por eso es que les coloqué esta imagen. La corriente es cómo lleva el agua, pero la carga es cuánta agua lleva. ¿Sale? Imagínense una manguera que apenas está enviando agua, pues bueno, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir la carga y cómo vamos a medir la corriente? La corriente de agua es otra cosa y la carga de agua es otra muy diferente. Entonces, esta es lo que es una carga. Tiene partículas atómicas. Las partículas atómicas, recuerden que es la electricidad, ya les había comentado. Y ya les había pedido una investigación acerca de los átomos, de los protones, neutrones y demás. Y pues bueno, aquí es donde venimos a revisarlo, ¿no? Estas son los que componen lo que es una corriente dentro de un cable o dentro de una simulación que nosotros vamos a estar realizando. Esta es la carga. La corriente es la siguiente. La corriente eléctrica es todo lo contrario. Fíjense bien que la corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes. O la letra A, que es lo que estábamos viendo en la tabla. Ahí es donde nos mostraba cuál era la unidad de medida del amper. Bueno, aquí, como pueden ver en la imagen, aparecen en la parte de arriba, aparecen 2, 4, 5 electrones, ¿no?
Ahí van 5, pero tenemos una menor intensidad de corriente. Pero a mayor carga de corriente eléctrica, pues bueno, así es como se va a ver. Es decir, vamos a aumentar el número de electrones y de protones que están circulando a través de un cable o a través de un medio de transporte, ya sea de inalámbrico, alámbrico, como ustedes lo quieran llamar. Pero así es como se va a estar midiendo lo que es la corriente. A mayor cantidad, pues mayor flujo de electrones. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe, ninguna. No, profe. Ok, muy bien. Todo bien, profe. Bien, entonces esa es la corriente eléctrica. Bien, entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a medir la que es la corriente? Hay dos tipos, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa, CD o DC, dependiendo de si nosotros lo estamos viendo en español o en inglés, pero es DC para corriente directa o CD corriente directa en español. Cualquiera de las dos es la correcta. Es una corriente que permanece en constante tiempo. Por ejemplo, aquí en esta gráfica nos aparece que el voltaje siempre mantiene un cierto tiempo o puede mantenerse durante muchísimo tiempo lo que es la carga eléctrica o la corriente eléctrica. Es decir, nunca va a estar bajando o nunca va a estar oscilando, a diferencia de la corriente alterna. Esto lo vemos comúnmente en los aparatos como los eliminadores, por ejemplo, el cargador de su laptop, el cargador de su teléfono, cualquier cargador que tengan ustedes es de corriente directa. Hay muy pocos que utilizan corriente alterna para poder cargar sus equipos. Bueno, esta es la corriente directa que siempre es constante durante el tiempo, ¿sale? Durante un tiempo determinado puede cambiar un poco. Y bueno, la corriente alterna, ¿cómo es que se maneja? Si se fijan aquí en la gráfica, aparece voltaje versus el tiempo. La corriente alterna ahora tiene una variación en el tiempo y pasa de positivo a negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es decir, que tiene unas especies de oscilaciones para poder decir que es positivo o negativo durante cierto tiempo. Esto comúnmente se utiliza en las casas, en las instalaciones eléctricas, en los transformadores. Y bueno, dice que una corriente alterna, o sea, o AC, es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo. Aquí está haciendo una especie de solenoide para que pueda estar variando durante el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que está variando? El voltaje. ¿Y cuánto podemos llegar a tener en una casa? Entre 110 y 120 volts. Por ejemplo, hasta acá son 110 positivos y hasta acá son 110 negativos. O bien puede ser un cargador de una laptop y puede ir desde los 0 hasta los 19 volts y hasta los menos 19 volts y así sucesivamente durante muchísimo tiempo o durante un lapso determinado. Bueno, esa es la corriente alterna. ¿Sale? Bien, entonces ya conociendo lo que es la corriente directa y conociendo lo que es la corriente alterna, pues bueno, podemos decir que existen elementos de un circuito. Dice que hay dos tipos de elementos en los circuitos eléctricos, los que son pasivos y los que sean activos. Un elemento activo es capaz de generar energía, mientras que un elemento pasivo no lo es. Ejemplos de elementos pasivos son los resistores, los capacitores y los inductores. Estas son resistencias, capacitores e inductores, ¿sale? Estos son pasivos porque no tienen una polaridad, pueden llegar a no tener una polaridad. No es positivo y no es negativo, simplemente en la forma en que ustedes lo conecten, no va a tener un problema de conexión. ¿Se acuerdan que es muy diferente un LED? Que sí tenemos que ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Bueno, en estos elementos no lo es, no hay ningún problema por cómo los conectemos.
¿Listo, Kevin? Me dices cuando termines. Ya, profe. Bien, entonces, ya conocimos los elementos pasivos de un circuito eléctrico, pero ahora vámonos con los elementos activos. Estos elementos activos son más comunes porque incluyen generadores, las baterías, amplificadores operacionales. Esto quiere decir que cualquier componente que genere electricidad por sí mismo, quiere decir que es un elemento activo. Por ejemplo, pues bueno, como ven ahí, hay baterías, hay pilas recargables, que es exactamente lo mismo. Hay amplificadores operacionales, hay unos circuitos que amplifican lo que es la señal. Y, por ejemplo, hay alternadores, un motor conectándolo de manera inversa puede generar electricidad gracias a su campo magnético que genera a la hora de girar y eso se transforma en energía eléctrica. ¿Sale? Bueno, esos son los elementos activos de lo que es un circuito eléctrico. ¿Sale? Bien, entonces, tenemos que entender cómo son los símbolos que vamos a estar utilizando. En la parte derecha aparecen los componentes eléctricos. Vamos a llamarlos como lógicos prácticos, ¿no? ¿Cómo es que se ve un cable? Bueno, se ve de esa manera, solamente un cable en color rojo, puede ser negro, puede ser azul, el color que ustedes quieran. Después, en la parte de abajo aparece un foco. El tercero, este es un switch. Este a la hora de cerrarlo genera la conexión o el cerrado de un circuito. Este símbolo, que es una rayita corta y una rayita larga, quiere decir que es una batería. Aquí es un amperímetro, el que mide lo que son los amperes, un voltímetro. Después aquí aparece una resistencia, una especie de resistencia. No sabemos qué medida, pero es una resistencia. Por acá tenemos un diodo y por acá tenemos un diodo emisor de luz, que son las dos flechitas, lo que define a un diodo diferente de este diodo que tenemos acá. De estos diodos, pues bueno, existen varios, ¿no? Existe este diodo, existe el diodo emisor de luz y un diodo Zener, ¿no? Que me permite dejar pasar cierta cantidad de voltaje o empiezan a funcionar a partir de cierto voltaje. Estos son los símbolos que vamos a estar utilizando, el del LED, el del diodo, el de la resistencia y el de la batería. Esos son los más sencillos y los elementales que vamos a estar utilizando. Bueno, para ser más específicos, ¿cómo es que los vamos a estar utilizando? Bueno, ¿por qué se mueve tanto? Ok, tenemos el elemento, el símbolo, la pila o la batería, que es este mismo símbolo. ¿Sale? Después tenemos lo que es la bombilla o un foco. Un motor aparece con la letra M. Tenemos también lo que es la resistencia, que un símbolo es como una cajita cuadrada que tiene dos palitos o simplemente como una especie de rayo y eso quiere decir que es una resistencia. Un interruptor son dos puntitos y un palito que a la hora de cerrarlo, pues bueno, genera lo que es un interruptor. Un conmutador, bueno, solamente hace que nosotros cambiemos de estado lo que es la señal. ¿Qué función tiene? Pues bueno, aquí aparecen las funciones. También tenemos un pulsador o un push button que a la hora de presionarlo empieza a iniciar nuestra simulación o empieza a generar nuestra corriente eléctrica. Un fusible, también tenemos un timbre, tenemos un cruce, también tenemos un empalme y un amperímetro y voltímetro. Son intensidades en cuestión al segundo, ¿no? Bueno, estos son los símbolos que vamos a estar utilizando. ¿Y qué es lo que vamos a tener que trabajar el día de hoy? Bueno, vamos a trabajar lo que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Un circuito en serie, fíjense bien que todo está unido entre sí con sus brazos, ¿no? Digamos que cada una de las patitas de los componentes es un brazo, el brazo izquierdo y el brazo derecho. Los componentes activos, como ya lo vimos, tienen una polaridad, tienen un positivo y tienen un negativo. Hagan de cuenta que el positivo es su mano derecha
y el negativo es la mano izquierda. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un circuito en serie con un componente activo? Pues bueno, vamos a conectar el positivo con el brazo positivo de lo que es el componente, y el brazo izquierdo va con el componente del brazo derecho del siguiente componente. Y el brazo izquierdo que queda sobrando del componente del segundo componente va directamente al componente negativo. Quiere decir esto que es un circuito en serie. Vale. Vamos a ver qué es. Las características de los circuitos en serie son las siguientes. Bueno, los elementos están conectados como los eslabones de una cadena. Hagan de cuenta que es una cadenita que están unidos uno y otro, ¿no? Y el final de uno con el principio del otro, es decir, obviamente están conectados entre sí. Aquí podemos visualizar una resistencia, dos resistencias, tres resistencias y una batería. Si se fijan, aquí no hay como una conexión más que con la batería. Aquí hay una conexión que existe entre esta resistencia y esta resistencia. Recuerden que no hay polaridad porque es un circuito, digo, un elemento pasivo y no genera energía. Después, el brazo derecho de la resistencia 3 va conectado al brazo izquierdo de la resistencia 2. Por lo tanto, aquí podemos denotar que es un circuito en serie. Y el último brazo, que es de la resistencia 3, que sería el brazo izquierdo, va conectado al negativo de lo que es mi batería. Entonces, un circuito en serie son como que todos los componentes queden en neutro, que uno no Um, esté de arriba. no, más bien tienes que unir los extremos de cada uno de estos con el último extremo del componente anterior. Por ejemplo, esta resistencia está conectada al positivo. Eso sí lo sabemos. Pero el componente que tiene, digo, el extremo que está sobrando, que está colgando, bueno, lo tengo que conectar directamente al brazo positivo o al brazo que le queda, eh, digamos, libre al siguiente componente. ¿Ok? Por eso es que aquí hay una unión. ¿Sale? Y luego de este componente que ya está unido, no puedo agarrar y lo puedo conectar acá. No. Tengo que hacer esto. Como ya está conectado a este, pues bueno, ¿qué me toca hacer? El brazo izquierdo que me está quedando libre va a conectarse con el brazo derecho de la resistencia, de la última resistencia. Y por último, tu brazo izquierdo va a estar conectado al negativo, ¿sale? Esto depende del componente que tengamos, el pasivo o el activo. Dependiendo de esto, nosotros los vamos a estar conectando. Ahora, un circuito en paralelo. ¿Cómo es que son? ¿Cómo es que se trabajan? Es muy diferente a lo que es un circuito en serie. Dice aquí que son elementos que están conectados con sus entradas a un mismo punto del circuito y sus salidas al otro mismo punto del circuito. Vean bien, aquí el brazo derecho de lo que es la resistencia 1 está conectado directamente al positivo de la batería. El brazo izquierdo de la resistencia 1 está conectado directamente al negativo de la batería. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando me vaya a la resistencia 2? De la resistencia 2, el brazo derecho está conectado a su vez con el brazo derecho de la resistencia 1, que a su vez está conectado al positivo de lo que es mi batería. Va a pasar lo mismo con el brazo izquierdo. El brazo izquierdo de la resistencia 2 está conectado a su vez con la resistencia 1, que está conectado a su vez al polo negativo. Y la resistencia 3 tiene una patita que está conectada a la resistencia 2, a la 1 y a su vez al positivo. Y así sucesivamente con el brazo izquierdo, con el brazo 2 y el brazo de la 1 al componente positivo y negativo de su batería. Si se fijan, todos están unidos así en brazo derecho y brazo izquierdo. Aquí digamos que es un poquito más sencillo de ubicar o de comprobar que es un circuito en paralelo, ¿sale? Porque todos sus extremos están unidos a un solo punto. Bien, una vez entendido esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen alguna duda, chicos, de todo lo que vimos?
No, 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 profe, ninguna. Vale. Pues bueno, llegó la hora de que trabajen ustedes. Necesito que me hagan este circuito en Tinkercad, ¿sale? Pero les encargo, es para el día de hoy. Por ahí veo que algunos me piden tiempo para entregarlo y todavía siguen sin entregarlo, así que es para el día de hoy. Y después de esta fecha no recibo más trabajos, ¿sale? Adelante. Ok, Si tienen alguna duda me pueden decir, ¿sale? va que va. Profe, ¿nos podemos salir de Zoom para trabajar? Sí, claro que sí. De todos modos voy a tener la sesión activa. Ok. Ok, Ah, profe. profe, Vale. ¿va a tener resistencia o no? No sabré decirte, Kevin. Ahí están los símbolos. Así como está, quiero mi circuito. De todo lo que les expliqué, de todo lo que les acabo de explicar, así deben de hacer su circuito. ¿Sale? Profe, ¿puedes subir la imagen a Classroom, Sí. Déjenme. La subo. de favor? Sí. Son de quinto.